Bien, pues entonces, en primer lugar, vamos a contar con la primera presentación por parte de Javier Torrente, Vigil, como he dicho antes, de la Complutense de Madrid. Él trabaja desde 2008 como investigador contratado en la Universidad Complutense de Madrid, dentro del Grupo de Tecnologías Educativas y Learning, y UCM, que dirige Baltasar Fernández Manjón. Su investigación se centra en el campo del aprendizaje, con juegos digitales en general, el proyecto eAdventure en particular. En los últimos años se ha especializado en áreas como interacción hombre-máquina, como por ejemplo el diseño y adaptación de juegos a dispositivos móviles y el desarrollo de nuevas interfaces para personas con discapacidad. Además, Javier Torrente tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D+I en colaboración. En el pasado más reciente, participación en proyectos nacionales, proyectos europeos, y desde 2010 colabora como consultor externo en el Massachusetts General Hospital y en el proyecto MasterNet. Entre los principales resultados de su investigación destacan más de 60 publicaciones en congresos y revistas internacionales. Pues gracias, Javier, por venir y adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y antes de nada, pues agradeceros vuestra presencia hoy aquí, un viernes a las 3 de la tarde, más si cabe teniendo en cuenta que al menos en algunas facultades hoy es fiesta, por lo menos en la Complutense, y aún así tenemos una buena representación. Como decía Edmundo, me llamo Javier Torrente y trabajo en el grupo de e-learning de la Universidad Complutense. Y bueno, durante los últimos años hemos centrado gran parte de nuestra actividad investigadora en la línea de Serious Games, incluyendo tanto lo que es el desarrollo, la creación de juegos educativos, como su posterior evaluación en el aula. Entonces, bueno, quería agradecer a la Red de Madrid que me da la oportunidad de estar hoy con vosotros y compartir parte del trabajo que hemos hecho en esta línea. Pero antes de empezar, dejadme que os muestre cuál es el último juego educativo que hemos desarrollado. Vosotros, como profesores, que sois muchos, como expertos en e-learning, ¿cuánto pagaríais por un juego educativo como este? ¿Alguien se atreve a responder? Depende para quién sea, bueno, puede ser una buena respuesta. Realmente, vamos, yo no sé, podemos discutir, pero o sea, yo personalmente no pagaría absolutamente nada por esto. Está roto, ¿no? No se ve nada. ¿Qué es esto? ¿Qué se puede aprender con esto? Es imposible. Bueno, ahora imaginaos que no es que el juego esté roto, que de hecho funciona perfectamente para todos los que tenéis alrededor y que sois los únicos que lo veis borroso. Sería frustrante, ¿no? Bueno, pues así es como se sienten los alumnos con discapacidad cuando llevamos un juego educativo a sus aulas, porque por el mero hecho de tener una discapacidad no tienen la posibilidad de jugar al igual que sus compañeros. De hecho, recuerdo un caso concreto de un alumno ciego que se pasó una hora entera de brazos cruzados, viendo cómo el resto de sus compañeros participaban en una actividad interesante para ellos y novedosa, sin poder participar simplemente porque no podía acceder al juego. Y bueno, alguno de vosotros puede pensar, bueno, es una lástima que esto ocurra, pero al fin y al cabo tampoco es muy importante, ¿no? Es algo que afecta a una minoría de nuestros alumnos. Pero de hecho es un problema muy importante, porque afecta a mucha más gente de lo que nos podríamos imaginar. De hecho, los últimos datos que maneja la Organización Mundial de la Salud dicen que un 15% de la población mundial total está afectada por algún tipo de discapacidad. Se define como un término amplio en el que entran pues, cualquier tipo de lesión o de pérdida funcional que impide que la persona pueda participar activamente en todas las actividades de la vida diaria. Y esta cifra no esperemos que baje, sino al contrario, va a ir creciendo, especialmente en países como España, que están envejeciendo rápidamente. Con lo cual, digamos que el mensaje aquí es bastante claro, y es que hay que tomarse en serio la accesibilidad porque es algo que nos afecta a todos, antes o después. Entonces, en nuestro grupo, cuando vimos este panorama, dijimos, bueno, está bien, este es el momento de trabajar para que los juegos educativos sean accesibles. Y en nuestro caso, por dónde empezar era una elección sencilla, eAdventure, que es nuestra propia herramienta de desarrollo de juegos educativos. Estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis lo que es esta herramienta, porque además pues, hemos hablado de ella en otros seminarios, en otras actividades de Madrid,
Pero bueno, por si alguno no la conoce, dejadme que os muestre un vídeo muy cortito con las principales funcionalidades. Esto es la interfaz principal. Aquí tenemos a la izquierda los principales elementos que puedes crear dentro de un juego, por ejemplo, escenas, objetos, etc. Luego, si seleccionas una escena, pues bueno, puedes configurar los distintos elementos que aparecen, objetos, personajes, vas interconectando todo hasta que terminas obteniendo un juego en 2 dimensiones, point and click, que es completamente funcional. Bien, entonces, partiendo de eAdventure, lo que hicimos fue empezar a analizar para qué perfiles de personas con discapacidad estos juegos eran más problemáticos. Y este trabajo lo hicimos en colaboración con Tecnosite, que es una empresa líder en accesibilidad del Grupo 11. Y nos dimos cuenta que fundamentalmente hay 3 perfiles de usuarios para los que los juegos hechos con eAdventure son especialmente problemáticos. Son personas ciegas, personas con movilidad reducida en las manos y personas con visión baja. Cada uno de ellos tiene problemas diferentes. En el caso de las personas ciegas, tienen 2 problemas. El primero tiene que ver con la entrada. En estos juegos, básicamente, lo que se utiliza es el ratón, porque son juegos point and click, y es un dispositivo que una persona ciega no puede utilizar, porque requiere el uso de la vista. Y el segundo problema tiene que ver con el retorno de la información, que en estos juegos suele hacerse utilizando elementos visuales. Las personas con movilidad reducida tienen un problema similar con la entrada, y es que evidentemente no pueden manejar el ratón. Y por último, las personas con visión limitada tienen un problema diferente, que es que el borde de los objetos interactivos se difumina sobre el fondo de la escena y por lo tanto les dificulta mucho encontrarlos y poder hacer clic sobre ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a centrarnos en estos 3 perfiles y vamos a tratar de mejorar la experiencia de usuario para personas con este tipo de discapacidad. Y lo primero que hicimos fue proponer una solución concreta para las personas ciegas y las personas con movilidad reducida en las manos. Básicamente consistía en introducir un nuevo modo de interacción dentro de eAdventure, basado en comandos que se expresan en lenguaje natural. Pues cosas sencillas, cosas como podría ser pues coger una botella o hablar con una persona. La diferencia es que la persona ciega va a introducir estos comandos utilizando el teclado y la persona que tiene movilidad reducida en las manos va a utilizar su propia voz. Pero claro, para saber qué comandos puedes introducir en la escena, tienes que saber qué tipo de opciones interactivas tienes en la escena de juego. Y para ello lo que hicimos fue introducir un ciclo, digamos, de interacción en el que poco a poco vas descubriendo qué es lo que puedes hacer. Queríamos que esto no fuera obvio, ¿vale? Fundamentalmente por una razón, y es que en ese tipo de juegos la persona sin discapacidad también tiene este mismo problema, y es que las interacciones que hay en la escena no son evidentes, las tienes que descubrir. Y queríamos trasladar esa experiencia a la persona con discapacidad para que fuera algo equivalente. Pero bueno, como esto quizás es un poco lioso, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para aclararlo. Imaginemos que somos una persona ciega y que nos enfrentamos a esta escena. Nada más entrar en el juego, el sistema nos va a dar una breve descripción de lo que estaríamos viendo. En este caso podría ser algo sencillo, como por ejemplo, pues estás en tu puesto de trabajo, delante de tu mesa y todos los objetos que hay encima de la mesa están al alcance de tu mano. Entonces yo al escuchar eso, escucho la palabra objetos y entonces, bueno, pues me da una pista de que hay objetos con los que puedo hacer cosas ahí, ¿no? Entonces puedo probar a introducir el comando objetos y eso me va a dar más pistas. Me va a decir, por ejemplo, pues que hay 4 objetos, ¿vale? Pues un teléfono, un bolso, un ordenador, una planta, y yo a partir de ahí pues ya voy teniendo más información y puedo ir introduciendo un comando, por ejemplo, que sea teléfono, para tratar de averiguar más sobre el teléfono, o puedo ir probando distintas interacciones, pues usar teléfono, regar planta, cosas de este estilo. Algunas tendrán un resultado dentro del juego y otras no, según cómo lo haya definido la persona que creó el juego, ¿vale? Pero en cualquier caso el sistema me lo va a decir. Para las personas con visión baja, lo que hicimos fue diseñar un nuevo modo de pintado para los juegos de Adventure, que es el modo en alto contraste. Entonces, en este modo lo que hacemos es,
aplicar un filtro de color magenta y con brillo muy bajo al fondo. Y en los objetos interactivos hacemos lo contrario, que es aplicar un filtro de color más bien verdoso, que aumenta su luminosidad, y aumentar el brillo, lo que permite a las personas con discapacidad pues, encontrar los objetos de una manera mucho más sencilla e interactuar con ellos. Bien, para evaluar estas soluciones, lo primero que hicimos fue coger un juego que ya habíamos creado, que es el juego de 1492, y hacer que fuera accesible. Tuvimos la suerte de que este juego accesible pues, formó parte de un serial que estaba produciendo Televisión Española sobre las personas con discapacidad, que se llamaba El mundo se mueve conmigo, y este juego en concreto salió un trocito en el 6º programa. Ahora os voy a poner el vídeo para que lo veáis, dura unos 3 minutos y medio. En la actualidad, y pensando también en el futuro cercano, observamos que los videojuegos tienden cada vez más no solo a utilizarse como herramienta de ocio, sino también como herramienta educativa de aprendizaje. La Universidad Complutense de Madrid está desarrollando una aplicación para el desarrollo de videojuegos. Tecnosai está colaborando con ellos para hacer accesible esa herramienta, de forma que cualquier videojuego que salga con esa aplicación sea accesible desde el principio. De forma que cualquier desarrollador que esté desarrollando un videojuego no tenga que tener conocimientos específicos de accesibilidad para que ese videojuego sea accesible. Ahora voy a realizar una demostración de un videojuego accesible realizado con esta herramienta de creación de videojuego. Me ponen en el lugar de una persona con discapacidad física, como el tetrapléjico, por ejemplo, que necesita controlar el juego de alguna forma. Y en este caso se controla con un sistema de reconocimiento de voz. Mover a cuadro. Cristóbalín, estás en tu clase de cole. Tu profesor Don Pablo te está esperando. Creo que esta vez la has debido liar buena, parece enfadado. Probablemente deberías hablar con él. Hablar con Don Pablo. Cristóbalín es el tercer objetivo que sacas este trimestre. Como sigas así no vas a aprobar la historia de la vida. Ya lo sé, pero es que la historia es aburrida. La historia no es aburrida, además, vas a tener que hacer un trabajo sobre la zona de Canadá para que puedas recuperar y más te vale que sea nuevo, porque si no vas a suceder definitivamente. Pues anda un rojo. Describir escena. Mucho me temo que estás encerrado en la cárcel y no puedes salir. 2 guardias árabes custodian la mazmorra donde te encuentras. Al lado de las rejas de tu celda hay una mesa y al otro lado puedes ver a otro de los presos. Hablar con guardia. Es porque estoy encerrado. Después de que organizaste anoche y aún tienes el valor de preguntarlo. No me acuerdo de nada. Pues entonces no tampoco me acordaré de sacarte de ahí. Risas. Parece que el primer guardia se va. Ahora también le sigue el segundo guardia. Ahora voy a hacer una demostración con un perfil de discapacidad visual, como en mi caso. Yo puedo utilizar el teclado, de forma que voy a controlar el juego mediante este dispositivo de entrada, pero sí necesito una respuesta de voz del juego o una síntesis de voz, como estaba ocurriendo en la demostración anterior. Voy a coger los llaves. Les he quitado las llaves. Ahora puedo escapar de la celda. Ya está. Y voy a hablar con el preso. Sácame de aquí. Lo siento. Mi madre siempre me dice que no hable con los prisioneros. Técnicamente tú también eres un prisionero y además un gato. Murmuraciones. Eso es cierto, pero ¿por qué tendrían que sacarte? Pues porque no puedo decirte dónde encontrar las llaves de la ciudad. Tienes las siguientes opciones para responder. 1. ¿Cómo podrías hacerlo? 2. ¿Me has visto cara de tonto o qué? 3. Claro, siempre debemos creer en la palabra de un preso. Bueno, permitidme que os diga que la persona que aparece en el vídeo no es un actor, sino que es un desarrollador con discapacidad de la empresa Tecnosai y que las expresiones faciales que habéis visto no son fingidas, sino que son reales. Y eso es quizá una de las mayores satisfacciones que tuvimos realizando este experimento,
Y es que realmente, pues gracias a estas soluciones de accesibilidad, pues esta persona pudo captar esas pinceladas de humor que habéis visto que aparecen en este juego de forma recurrente. Bien, entonces, después de hacer esto, la conclusión principal a la que llegamos fue que para el desarrollador realmente es muy costoso introducir accesibilidad en un videojuego. Requiere muchísimo esfuerzo porque te plantea, por ejemplo, que tienes que desarrollar nuevas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, para lidiar con la síntesis de voz o con el reconocimiento de voz. Tienes que añadir nuevo contenido, puede ser pues, en forma de subtítulos, puede ser en forma de escenas alternativas que tienes que hacer para alumnos con algún tipo de discapacidad. Tienes que hacer muchísimo más testing porque tienes que probar el juego en todos los modos que hayas desarrollado. Vamos, que al final tienes que invertir mucho más tiempo y al final eso se traduce en un incremento del coste que necesitas para llevar a cabo el proyecto. Quizás sea por esto por lo que aún a día de hoy la mayor parte de los juegos, ya sean educativos o sean con propósito lúdico, pues no incluyen características de accesibilidad. De hecho, las personas con discapacidad siguen teniendo muchos problemas para poder jugar a videojuegos. Entonces, partiendo de ese problema del coste, nos propusimos pasar estas soluciones que habíamos hecho para un juego concreto, ampliarlas e introducirlas dentro de la herramienta de eAdventure. Básicamente porque esto nos permitía o permite a otros desarrolladores beneficiarse del trabajo que ya hemos hecho nosotros. De alguna manera permite reducir costes y aumenta la escalabilidad de las soluciones. En vez de centrarte en un juego concreto, te centras en muchos a la vez. Bien, ya para ir terminando, en esta presentación el mensaje que quería transmitir es bastante claro, que es que los Serious Games, al igual que cualquier tecnología que queramos introducir en el aula, deben ser accesibles, porque si no corremos el riesgo de excluir a parte de nuestros alumnos de actividades en las que tienen el mismo derecho a participar que los alumnos sin discapacidad. Y nuestra propuesta para conseguir este objetivo es dirigirnos directamente a las herramientas de autoría con las que se crean los videojuegos, básicamente porque le facilitas la vida al desarrollador. Por un lado, haces que las soluciones sean más escalables porque no las haces solo para un juego, sino que las puedes utilizar en varios juegos. Y segundo, te permite reducir el esfuerzo, pues ya partes de algo que puedes configurar y meter en tu juego y no te lleva tanto tiempo. Deciros que ahora mismo estas soluciones de accesibilidad no están presentes en la distribución oficial. Esto se debe fundamentalmente a problemas con la tecnología que utilizamos de apoyo. Lo habéis visto en el vídeo, por ejemplo, la síntesis de voz tiene una calidad muy baja. Esto fundamentalmente es porque utilizamos componentes libres que están optimizados para inglés, pero para español pues funcionan de una manera un poco peor. Esperamos que con los últimos avances tecnológicos en esta línea, pues por ejemplo, las posibilidades que da Google a través de su navegador, podamos resolver estos problemas e integrar estas soluciones dentro de la nueva versión de eAdventure que estamos desarrollando. La estamos creando de cero, que se llama eAdventure 2.0. Y ya por último, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Hay algo que de lo que estamos especialmente orgullosos, que es que por nuestro trabajo en accesibilidad, pues recientemente ganamos un concurso de la ACM, celebrado en concreto en el Congreso Assets 2012, que es puntero en temas de accesibilidad. Bueno, no es que nos hayamos hecho ricos, de hecho seguimos aquí trabajando en la universidad, pero nos dieron una medallita muy bonita y que además se quedó mi sobrino nada más aterrizar en Madrid y pues, lo ha disfrutado muchísimo, así que estamos muy contentos. Y nada más, si tenéis cualquier pregunta, gracias por vuestra atención, pues ahora es el momento de preguntas. Todo cristalino, si es que soy muy bueno. Venga. Vale, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarte cómo habéis probado vosotros cuando lo hacéis en el laboratorio, cómo probáis estas cosas. Porque dices, hay más costes y tal, pero bueno, claro, probar eso... Pues con mucha paciencia. O sea que... Con mucha paciencia y con mucha imaginación y tratando de ponerte en el papel de la persona
para la que estás desarrollando esas soluciones. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, para facilitar eso, porque realmente cuando te pones a probar las interfaces que has hecho por una persona ciega, siempre tienes la tentación de ir a lo visual, ¿no? Que es además lo que tú acostumbras a utilizar. Cuando intentas utilizar el entorno que ellos utilizan normalmente, estás en desventaja, porque no tienes desarrollado el oído, no conoces las herramientas, pero enseguida tratas de mirar y ver lo que tienes que hacer. Para esos casos, por ejemplo, tenemos un modo en algunos juegos de pantalla en negro, en el que básicamente te oculta toda la vista y te facilita un poco a meterte en ese papel, pero igualmente sigue siendo complejo. Y requiere, al final siempre necesitas pues, tener algún usuario con discapacidad cerca que te pueda echar una mano, si no es imposible. Por eso nuestro trabajo fue tan importante la colaboración con Tecnosite, que nos daba un poco acceso a esos usuarios. ¿Una pregunta más? Sí.